Bueno, les decía que hay un montón de cosas que están pasando. Vamos a comenzar por lo del lago escondido. Ayer comentábamos, ¿no?, la llegada de miles, no sabíamos si eran cientos, después nos enteramos que eran miles de manifestantes que están marcharon hasta allí en diferentes columnas procedentes de diferentes lugares del país. Incluso hay una columna que va por agua, que están haciendo unos 10 kilómetros por agua hasta el lago escondido. Tuvimos al principio, muy temprano, al mediodía, alrededor del mediodía, las primeras noticias. Les aclaro que no sacamos a nadie de allá porque están muy difíciles las comunicaciones. Es un lugar sin señal, así que, bueno, vamos recibiendo audios de diferentes personas que están allí en diferentes contingentes. Uno de los encargados de comunicación, Martín Grifo Adorno, cineasta, periodista, ensayista, fotógrafo, nos ponía al tanto temprano, como les digo, cerca del mediodía, con este mensaje cuando ya se había producido la primera agresión de los capataces y guardia privada de Lewis contra manifestantes. Hola a todos y todas, aquí Grifo, Martín Adorno, a cargo de la comunicación de la séptima marcha al lago escondido. Estoy en las inmediaciones del Bolsón, corrido un poco de El Follel, que es el paraje desde donde arranca el camino del Tacuifí, el camino público del Tacuifí que une la ruta 40 con el lago escondido. Camino que fue apropiado por Joe Lewis y que es administrado en su ingreso y permanencia por su capataz Van Dittmar. Un grupo de gente que responde a Van Dittmar o que defiende intereses propios pero vinculados a Van Dittmar y a Lewis, agredió a los manifestantes que intentaban ingresar por el camino del Tacuifí. Se trata de Nicolás Villagra y Alejandro Magnin. Los dos están bien, recibieron un golpe uno y gas pimienta el otro, fueron asistidos por personal sanitario y nada, estamos mientras tanto esperando que siga avanzando la columna de montaña. Lamentablemente esperábamos recibir algunas agresiones, pero no vamos a desistir. No obstante, esto fundamentalmente llevar tranquilidad a las familias. Gracias. Bueno, estas eran las primeras noticias. Hasta ese momento había 2 personas agredidas. Martín Grifo ya acaba de decir sus nombres. Fue este primer enfrentamiento. ¿Se acuerdan que ayer hablamos con Yuyo Bríguez, que es el dueño del viejo almacén del Foller? Enfrente de la casa del viejo almacén, lo que ayer Yuyo me decía, vos lo conociste cuando había una tranquera. Es cierto, yo fui hace algunos años allí, y había una tranquera. Él nos contaba que ahora hay un portón de hierro muy grande. Esa es la entrada al camino de Tacuifí, que es el camino que, según la justicia, Lewis tiene que abrir. Ese fallo fue apelado por el gobierno de Río Negro, es decir, por la gobernadora de Río Negro, que está del lado de Lewis en el tema de la demanda. Es muy difícil comprender por qué una gobernadora que es votada por rionegrinos y rionegrinas está al servicio de un súbdito británico. La verdad que es muy difícil de entender. ¿Y por qué se permite además que ese súbdito británico tenga una guardia privada que no, por supuesto, no tiene el aspecto de una guardia privada, pero ejercen como tales? Son peones de estancia, más algunos patobicas que hay por ahí. En este momento hay una columna enorme que va por la montaña, que es el camino al que están obligados todos los que quieren ir, acercarse al lago escondido, pero lleva más de un día caminar, es muy escarpado. Y después está este otro camino de Tacuifí, el que debería liberar Lewis. En los dos hubo incidentes. Más tarde, después que se produjo esta comunicación entre Martín Grifo y yo, que dio por resultado este audio que acaban de escuchar, se produjeron los incidentes más graves. Actualmente hay 8 personas heridas, entre ellas
y les recomiendo, si quieren seguir el caso, que vean Telam, porque una de las personas que sufrió heridas, acabo de ver también un video que no llegamos a incluir hoy, recién cuando abrí el programa recibí un video de Alejandra Bartoliche, que es una conocidísima fotoperiodista de esa zona y que trabaja para la agencia Telam, que está haciendo una cobertura muy exhaustiva de esto. Hubo, en el video la vi completamente ensangrentada, con la remera totalmente ensangrentada, la fotoperiodista de Telam. Hay, aparentemente, nos han llegado otros audios de otros de otras personas que están allí, entre ellas Liliana Masure, de Daniel Germanos, que dan cuenta de que hay una situación extraña. Aparentemente hay algunos manifestantes que quedaron encerrados en un galpón y que a los que la guardia esta de Lewis no los deja salir. Había una camioneta de gendarmería que quería entrar para sacarlos, pero la guardia privada de Lewis no deja entrar tampoco a la gendarmería. Así que está caliente el clima en Lago Escondido. Vamos a seguir lo más de cerca que podamos este tema. No, muy bien por Telam en mandar periodista y fotoperiodista para hacer la cobertura. Hay muy poca cobertura. Esto es un hecho que en un país, si este país no estuviera lleno de miedo y lleno de de este periodismo tan raro que hay ahora, por supuesto que tendríamos que estar todos muy informados al respecto, porque el Lago Escondido es nuestro, no es de Lewis. Lewis no compró el Lago Escondido, a ver si se entiende. Compró, y de una manera dudosa, muy dudosa, las tierras. No podía comprar tantas, no las pagó un precio justo, muchas irregularidades, pero así todo, las tierras. Los lagos no se venden. Se pueden comprar las tierras al lado de un lago, pero el lago no se vende. No se puede alambrar un lago. Eso es lo que ha hecho Lewis con el respaldo del gobierno de Río Negro. Y hablando del Lago Escondido, ayer comentábamos justamente que hasta ahora este tema parecía ser el derecho de la población argentina a acceder a un lago, que es un recurso natural de todos y todas, y de ningún propietario de ninguna estancia. Pero esto se ha ido complejizando, porque también, y esto es lo que sostiene Jorge Rashid, uno de los primeros organizadores de estas expediciones, esta es la séptima, Lago Escondido parecía que era nada más que un inglés loco que quería quedarse con un lago para él. No es eso, no es eso. Según Rashid, es una punta de la OTAN en estas tierras. Pero más allá de si es o no la punta de la OTAN en estas tierras, sí es el lugar donde se hospedaron directivos de Clarín, Marcelo de Alessandro, el ministro de Seguridad porteño, jueces y fiscales de Comodoro Pi, entre ellos Ercolini, y ahí parece que está la sede de una especie de estado paralelo que estamos soportando, pero todo se une en Lago Escondido, o sea que la demanda se ha multiplicado por 1000 desde que empezaron estas expediciones. No es solo el agua del Lago Escondido, yo diría que es toda el agua de la Argentina, todo el agua dulce de la Argentina, más muchos otros recursos los que tienen al Lago Escondido y a la propiedad de Lewis como punta de lanza. Ese viaje que hicieron y del que tenemos porque se publicó, porque se hizo público, la lista que se subió a ese avión privado, y que es la prueba más cabal que se ha tenido creo que nunca antes hubo una prueba tan evidente. Lo que pasa en la justicia, la verdad, en el Poder Judicial, no le vamos a contar lo que pasa para estar informados, pero quiero decir, ya estamos en una instancia en la que decir que está en la justicia no significa nada, o todo lo contrario, ¿no? Lamentablemente perdimos ese eje de si algo es judiciable o no judiciable,
de si está en manos de la justicia, solíamos decir. Dios nos libre de que algo esté en manos de esta justicia. Antes de pasar a comentar lo de la marcha de hoy, que también ha sido muy importante y también muy poco televisada, muy poco. Yo no sé qué les pasa, ¿de qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo los dueños de los canales de televisión? ¿Por qué ocultan? No es Clarín solamente el que puede tapar o puede hacer tapa. No hay información en este país. Hay que buscar con cuentagotas y encontrar con cuentagotas información sobre temas que en condiciones normales serían absolutamente noticiables. Y vemos que los canales, sobre todo el que miramos, ¿no?, se quedan en los policiales, ¿no? Es más barato, parece, para los dueños de los canales quedarse en los policiales, que da mucho rating, y no hablar de estas cuestiones, o mandar un móvil, sí, pero hacer una salidita rápida como para cumplir. Eso está muy lejos de ser una cobertura periodísticamente lógica. Estamos en un momento donde no hay lógica entre lo noticiable y lo no noticiable. La causa del lago escondido ayer pasó a Comodoro Pi, finalmente, que era lo que planeaba en los chats del lago escondido Ercolini. Ya había hablado con la mina, decía él, esta causa se tramitaba en la justicia de Bariloche, ustedes recordarán esos primeros chats, porque tampoco se habla de los chats. Los cubrió un manto de neblina que se llama pauta macrista. Y en esos chats le decía los planes de Ercolini, que ya había hablado con la mina, buena onda, decía la fiscal de Bariloche, buena onda la mina, para que, bueno, no les haga preguntas comprometedoras y que pase el expediente rapidito a Comodoro Pi. Bueno, la Cámara Federal porteña, con Fara a la cabeza, decidió efectivamente que esa causa pase a Comodoro Pi, y todo el mundo sabe que cuando una causa pasa a Comodoro Pi está muerta. Y vamos sumando bronca, vamos sumando indignación y vamos juntando hartazgo contra este Poder Judicial que encabeza esta Corte Suprema. Bueno, hoy también fueron muchas más que 200 o 500 personas las que se juntaron en tribunales para apoyar el juicio político a la Corte y para demandar, protestar contra la judicialización de la política o lawfare. La verdad que nos sobran motivos, estamos vomitando motivos y vomitando también mucho cansancio, mucho hartazgo de esta manera que tienen de refregarnos en la cara que son ellos los que tienen el falo, porque no tienen pruritos ni disimulan, lo hacen de una manera ostentosa, ¿no? Ostentosa y con la satisfacción, con el goce, diría yo, con el goce del mafioso, ¿no? Con el goce del mafioso, el que se sale con la suya y el que hace lo que quiere y mete los juicios que quiera, mete las demandas que quieras, hacer las declaraciones públicas que quieras, porque total, lo que se cumple es lo que digo yo. O sea, hay que terminar con eso, porque lo que pasó hoy, esta juntada de muchas organizaciones sociales, de sindicatos, de organizaciones políticas, más mucha gente suelta en tribunales, es apenas, esperemos, aunque fue una convocatoria muy grande, pero para el 24 de marzo esto tiene que convertirse en un hito de empoderamiento popular frente a este vómito de poder judicial que tenemos y que no nos deja vivir en democracia. Seamos sinceros, con un poder judicial como el que hay en la Argentina no hay Estado de Derecho, no hay que evaluar nada, se comentó que el presidente estaba por otro lado evaluando, ¿no?, sacar por decreto la moratoria previsional. No hay que evaluar mucho tiempo las cosas, hay que hacerlas, ya tendría que estar ese decreto para demostrar que la autoridad presidencial no puede ser empantanada por una oposición golpista, por una oposición mafiosa. Hay que contestarles
sin evaluar tanto. ¿Qué hay que evaluar? Que tenemos una oposición que no quiere la democracia, que es antidemocrática. Lo vivimos todos los días eso. Y por otro lado, volviendo a la renovación de la Corte, a la necesidad de renovación de la Corte, a la necesidad de despejar el panorama, porque todo esto se arregla con una Corte Suprema honorable. Estos tipos de Comodoro Pi, que están haciendo tropelía tras tropelía, Capuchetti, por otro lado, se niega a que mañana la reunión en la Cámara por la nueva recusación que tuvo, por ser empleada de D'Alessandro, no sea televisada. Cristina había pedido que fuera televisada para que todos tengamos conocimiento de lo que pasa ahí. No, la mina no deja. Entonces, bueno, basta. Estos sí que se vayan. Si alguien se tiene que ir, son estos tipos. Y si se renueva la Corte Suprema, estos no pueden durar ni un día. Porque aparentar dar servicio de justicia cuando se le hacen favores a los amigos, que además se ponen con dinero, no lo puede permitir una Corte Suprema honorable. Acá ahora son todos cómplices. Y entendamos que da lo mismo quien gane las elecciones a fin de este año. Da lo mismo si continúa esta Corte Suprema. Lo primero que tenemos que hacer para vivir en un país democrático, eso es todo, democrático, no digo ni bueno, ni donde se cumplan nuestros deseos, ni donde se cumpla la felicidad del pueblo, todo eso viene después. Cuando los dirigentes que son capaces de tomar esas medidas no sean encarcelados antes. Entonces, primero hay que limpiar el mapa institucional de estos delincuentes. Hay que sacar a estos delincuentes. Y no merecen que se les diga otra cosa. Sin otro poder judicial, que no sea de ningún signo político, que sea de todos. Nadie le va a negar a un juez que tenga esta simpatía política, pero no pueden tener fallos aberrantes como los que está teniendo Comodoro Pi. Sabemos perfectamente cuál es el bajo fondo, porque los escuchamos. A lo mejor no prospera el tema de los chats porque ellos están en este momento decidiendo si prospera o no prospera qué o cuál denuncia. Pero una cosa es segura, hay que renovar la Corte, se tienen que ir estos delincuentes porque si no todo es cotillón. Sin eso este país no es viable.